Hola amigos, sean bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre y hoy seguimos con el tema del síndrome del cangrejo ermitaño, esto que es el pequeño animalito que se esconde en una concha y hoy vamos a hablar acerca de algunos de los mecanismos de defensa mental. Y también doy la bienvenida a Itamar, que nos acompaña en este tema. Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos también todos aquellos que nos acompañan durante la grabación de este video y que enriquecen este tema con sus preciosas preguntas. Y la semana pasada estuvimos viendo los mecanismos de defensa, la parte inicial, ¿no? Que hicimos una introducción al tema y vimos cómo el cerebro utiliza esos mecanismos para conciliar las solicitaciones que tiene el ello y el superyo. Es decir, el yo tiene que conformar el ello, el superyo y la realidad. Y en este conflicto, pues el yo utiliza diferentes mecanismos y algunos son muy positivos y otros no tan positivos y no tan productivos. En todo caso, son mecanismos que nosotros de una manera natural ponemos allí para poder cubrir estas carencias que tenemos de un punto de vista psicológico. Pero también estudiamos de que desde el origen del hombre, desde que el pecado entró en el hombre, existen esos mecanismos de defensa. Ilustramos un texto del Génesis que nos habla de la aparición del pecado y cómo en ese momento ya se ve el primer mecanismo de defensa y estos mecanismos de defensa se hacen muchos a medida que la sociedad avanza. Entonces, eh, vimos que los mecanismos de defensa son algo, digamos, parte integral de la psicología humana tal como está hoy. Y lo que queremos hacer hoy con la ayuda de Dios es estudiar algunos de esos mecanismos de defensa y explicar qué visión tiene la Biblia acerca de estos mecanismos y cómo pueden impactar nuestra vida hoy. Y tenemos el primer mecanismo de defensa, que es tal vez uno de los más comunes, que es el desplazamiento. Entonces yo quiero invitar a Itamar que nos haga la lectura. Se refiere a la redirección de un impulso, habitualmente una agresión, hacia una persona o un objeto. Por ejemplo, alguien que se siente frustrado con su jefe y le da una patada a su perro a un mueble. Como no nos es posible golpear al jefe porque nos despediría del trabajo, desplazamos el objeto de nuestra ira hacia cualquier otro ser u objeto. Exacto. Entonces eso, bueno, es una situación un poco triste. Yo recuerdo un señor que yo conocí hace mucho tiempo que llegaba a la casa y tenía una perrita y la perrita se alegraba tanto de verle y le hacía la fiesta y todo. Y cuando venía y se acercaba, ¡tac!, le daba una patada y la mandaba por el corredor. Yo estaba niño, a mí me daba mucha tristeza ver esto y es muy triste cómo esta persona simplemente canalizaba toda su frustración sobre el perro y esto es muy triste. Pero es un mecanismo que nosotros todos caemos en él. Ahora, si tú le das una patada a un mueble, bueno, el perro de pronto no se defiende, ¿ah? Los perros tienden a ser más nobles, ¿no? Eh, pero el mueble, aunque es inanimado, te la devuelve, pero bien, ¿ah? Sí. Pero es terrible. Este mecanismo es un mecanismo que nosotros tenemos y que está conectado con un fenómeno que se llama la frustración. Y justamente alguien me preguntaba esta mañana acerca de la frustración y yo le hablaba de que cuando nosotros tenemos un camino, un esquema de resiliencia incompleto, pues vamos a tratar primero todo, si está incompleto, pues vamos a estar desequilibrados y podemos estar o en depresión o podemos estar en la agresividad. Y en ambos casos estamos en frustración. Entonces, la frustración es el resultado de un esquema de resiliencia incompleto. Incompleto. Y los que quieran saber más acerca de esto, les aconsejo que vean el tema sobre la resiliencia de algunos y está bastante interesante. Eh, y entonces, como estamos frustrados, pues esa frustración tiene que salir de alguna manera. ¿Y cómo sale? Pues desafortunadamente la expresamos con las otras personas. Lo que decía Itamar hace algunos temas atrás del padre de familia que llega a la casa y está cansado por el trabajo, frustrado y todo eso, y la coge con los hijos, con la esposa. Claro. O se queja, o algunos lloran, o Exacto. gritan, o... Esto no es bueno, no es Claro. bueno. Am, Entonces, sí, Perdón, quería agregar otra cosa que yo recuerdo en las clases de, o sea, en las clases de medicina nos dieron un curso y había también ese fenómeno de desplazamiento cuando una persona recibe una mala noticia. ujú, Hay ese fenómeno también que se ve. No es solamente cuando uno, por ejemplo, en ese ejemplo que recibe una mala noticia o se enoja con alguien,
ese fenómeno se ve en diversas Claro. cosas Obviamente del cotidiano. esto es mucho más amplio de lo que... O sea, aquí está presentado digamos, el asunto de manera general, pero es mucho más amplio. Efectivamente, se aplica a muchos aspectos de nuestra vida. Y tenemos un texto que nos habla en la Biblia acerca de este mecanismo de defensa. Les doy el contexto. Este es la historia de un hombre, Balaam, él era profeta de Dios, pero este hombre tenía la costumbre de recibir dinero para hacer cosas. Entonces, empezó a corromper su corazón y amaba tanto el dinero, lo amaba mucho más que obedecer a Dios. Y una vez lo vienen a buscar para que maldiga a Israel. Y, y él quiere ir, pero entonces le pregunta a Dios y Dios le dice, no, no vayas con ellos. No vayas a maldecir a Israel, porque yo no los maldigo. Insistieron y él estaba frustrado y finalmente el ángel le dice, ok, está bien, tanto que quieres ir, anda pues. Pero él en el camino estaba pensando en el dinero que quería ganar, porque le propusieron mucho dinero por eso. Y estando en el camino iba montado en su asna, ¿ok? Y aquí viene el versículo 23. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla devolver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Bueno, vamos a hacer una pausita allí. Es una cosa interesante de que este hombre es profeta de Dios. Él está en esa situación, está tan concentrado en el asunto de ir a ganar dinero que le habla, el asna le habla y no se da cuenta que hay un problema. Se pone a discutir con el asna y la estaba azotando porque él estaba transmitiendo su frustración porque algo le impedía ir a ganar ese dinero sobre el asna. ¿Sí ven el punto? Él no podía enojarse con Dios, pero podía maltratarle el asna. ¿Ok? ¿Y qué sucede en el versículo 31? Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y ahí sí se dio cuenta de la situación. Y entonces nosotros vemos que la Biblia también habla de este tipo de casos. Ahora, vamos a ver otro mecanismo de defensa que se llama la sublimación. Esto de la sublimación es una cosa muy interesante. Y vamos a hablar largamente sobre esto. Vamos a leer la primera definición. Se parece al desplazamiento, pero el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable. Una pulsión sexual no su- Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados positivamente por la sociedad como la actividad artística, la actividad física o la investigación intelectual. El comportamiento humano basadas en este mecanismo de defensa fueron muy utilizados por Sigmund Freud, para quien la libido era una de las formas de energía psíquicas más importantes. Es una cosa interesante de que la ciencia hoy corrobora lo que decía Freud. Por ejemplo, una persona que tiene un déficit, un hombre que tiene un déficit de testosterona, que es la hormona del deseo sexual, va a tener tendencia también a perder la concentración, a perder la capacidad de memorizar o va a tener tendencia también a perder ciertas capacidades cognitivas o deportivas. Es decir, que la testosterona, siendo una hormona sexual, tiene un efecto sobre otras áreas de la vida. Y el punto es de que de un punto de vista mental, el mecanismo de la sublimación toma esa energía, porque
El deseo sexual es energía y lo transforma, lo canaliza hacia algo positivo. Entonces podríamos decir que este mecanismo de defensa es un mecanismo muy constructivo, porque puede tomar algo que es negativo, no solamente el deseo sexual, pero también la agresividad, la podemos convertir en algo positivo. Y es un mecanismo que está en el ser humano. Entonces, esta definición de Freud ha sido muy utilizada como medios terapéuticos para tratar de arreglar ciertos problemas. La realidad, ahora sí, la realidad de las cosas, es de que es Dios quien puede verdaderamente utilizar este mecanismo de sublimación para transformar nuestras acciones y nuestro curso interno y nuestra dinámica interna, pero solamente Dios puede hacerlo verdaderamente. Ahora, nosotros tenemos un cierto grado de acción. Por ejemplo, una persona que tiene problemas con su sexualidad, eh, a menudo se le aconseja iniciar una actividad deportiva intensa. Y esto es muy importante. Pero no es en sí una respuesta completa. Realmente es Dios quien puede utilizar este mecanismo y ponerlo a nuestro favor. Y vamos a ver algunos textos que nos hablan y citan, digamos, este mecanismo de una manera indirecta, pero la definición está bien clara y lo encontramos el primero en Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Okay. Entonces aquí hay un cambio. O sea, está el deseo de la carne, que es un deseo carnal, que puede ser moralmente inaceptable o inconveniente, y que dice que tenemos que vestirnos de Jesucristo. Eso es lo que estábamos diciendo hace un rato. Es solamente Dios quien puede reemplazar de una manera efectiva esa pulsión y canalizar esa energía de una manera positiva. Gálatas 5:16, ¿qué dice? Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, este tema de sublimación, algo sublime es algo divino, algo celestial, ¿ok? La sublimación es convertir esta fuerza en algo positivo. Y se hace a través de quién? A través del Espíritu de Dios. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es esto de crucificar la carne? Muchas personas han tomado esto de una manera literal e inclusive han pedido a otros que le crucifiquen. Y han habido muertos, heridos graves por eso. Pero no se trata de crucificar la carne del cuerpo, se trata de crucificar nuestras pasiones. ¿Qué significa esto? Cuando alguien está crucificado, no puede caminar, no puede hacer nada con las manos, está allí simplemente y observa. Es decir, ser sometido, someter nuestras pulsiones naturales, nuestras pulsiones animales, someterlas al dominio del yo, pero mediante un proceso que se llama la sublimación. Y este proceso, el único que lo puede completar perfectamente es el poder de Dios. Esto es lo que quiere decir. El tercer mecanismo que encontramos aquí es de la represión. ¿Qué es esto de la represión? Es el mecanismo que Sigmund Freud descubrió primero. Hace referencia al proceso por el cual el yo borra eventos y pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente, ya que la satisfacción de la pulsión reprimida resulta inconciliable con otras exigencias del super yo o de la realidad. La represión es un proceso de borrar eventos o pensamientos. ¿Sí? Algo que hicimos estaba muy mal, preferimos ignorarlo. Algunas personas dicen, es que es de mala fe, ¿no? Pero aquí hay un punto y es de que muchas personas llevan sus errores que cometieron, los llevan al subconsciente. Lo que nosotros hablábamos un poco de esto hace algunos días, ¿no? Decíamos de que hay personas que juegan un juego peligroso y el cerebro es obediente, el cerebro, si tú le dices que olvide algo, él termina por olvidarlo. No es que lo olvide verdaderamente, lo manda al subconsciente, lo manda al sótano de la casa interior. Y el problema es de que esto no lo hace desaparecer. El hecho de que esté almacenado en la casa, en el sótano de la casa interior no lo hace desaparecer. Y mira lo que dice Romanos 7:9 al 11. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Cómo así que el pecado revivió? ¿Qué fue lo que revivió? Todas las cosas que estaban en el subconsciente. Es decir, los hechos ya estaban allí, él ya había pecado. Pero ¿qué es lo que revive? Revive su conciencia del pecado Por eso dice vivía en un tiempo. en un tiempo. Exacto. Y versículo 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Claro. ¿Por qué? Porque ya había pecado.
porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto es una forma un poco alegórica de representar la situación. Pablo pensaba estar en santidad. ¿Sabe que Pablo era también fariseo? Y los fariseos se consideraban como santos, se consideraban como puros y buscaban poner a un lado toda cosa que los contaminara espiritualmente. Pero eran muy rigurosos. Y él se consideraba santo y puro, pero no tenía conciencia de la ley verdaderamente. Él tenía una conciencia superficial de la ley, pero la conciencia profunda de la ley no la tenía. Y cuando él toma conciencia profunda de la ley, ¿qué pasa? Que toma conciencia también De su pecado. de su pecado. Entonces el pecado que estaba en el sótano de su casa interior es puesto otra vez en la cámara, en la pieza de la conciencia. Y al darse cuenta de que él está en pecado, se da cuenta de que está muerto delante de Dios. Eso es lo que significa este texto. Entonces vemos que también la Biblia nos habla de ese proceso y la represión es algo muy negativo. Muchas personas pueden permanecer durante años en un conflicto, en un estado de sufrimiento, simplemente por no pasar al estado de reconocer el error. Hay personas que han hecho cosas que son inadmisibles y lloran y de todo, y uno los puede ver después de un mes o dos, están negando todo, como si nunca hubiera pasado. Es decir, es como el avestruz que cuando ve un peligro venir, ve, por ejemplo, un león que lo está persiguiendo y si no puede escapar, ¿qué hace? Busca un agujero en el suelo, mete la cabeza y espera que pase. Pero el peligro no va a pasar así. Muchas personas andan en esto y la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces es importante nosotros reconocer nuestros errores y enfrentar nuestras realidades. Una de las labores del psicoanálisis es de llevar a las personas a tener conciencia de la fuente, la causa de un conflicto interno. Y una vez que ya se tiene conciencia, entonces la persona puede empezar a trabajar en este conflicto, pero una vez más, es allí que la persona puede pedir ayuda a Dios de una manera clara para que Él le ayude. Esta mañana estuvimos viendo el tema de Norberto acerca de Jacob. Jacob, el nombre Jacob, para los que no lo saben, Jacob significa, en hebreo se dice Jacob. Jacob es un tramposo, significa tramposo. Y a él le colocaron ese nombre para que recuerde cada día contra qué tiene que luchar, contra esa naturaleza tramposa. Y él era tramposo, era vivo. Y engañó a su padre, engañó a su hermano para obtener el derecho de hijo primogénito. Y él estaba luchando con ese pecado y él se arrepintió, él tuvo que huir de la casa de su padre y estar allí en tierra extranjera durante muchos años, sufrió mucho. Y cuando Dios le dijo que regresara, él tenía mucho miedo. Él tenía miedo de que Dios lo hubiera rechazado. Y él estaba en una lucha, pero en un momento dado se encuentra con el ángel de Dios, es decir, con Jesús mismo. Y está luchando allí y le pide al ángel, le dice que lo bendiga. Y el ángel quiere apartarse, le dice, no, tú eres Jacob, tú eres un pecador, eres un tramposo. Y él le sigue insistiendo y dice, no te dejaré hasta que no me bendigas. Y cuando él vence, el ángel le dice, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, Jacob, soy un mentiroso, admito que soy un mentiroso, que soy un tramposo, que soy un engañador. Y entonces el ángel le dice, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino tu nombre es Israel. Israel es Ishad, el hombre que lucha con Dios. Y esto denota que no es alguien que obtiene las cosas por engaño, sino por mérito. Y esta mañana estamos viendo este tema que tiene que ver con este asunto de la represión. A Jacob se le dio ese nombre para que no se olvidara y que no pusiera en represión esta realidad, que era una realidad interna. Nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros errores si queremos avanzar. Ahora, vamos a hablar del mecanismo de la proyección. Uy, este sí que es tremendo, ¿ok? El mecanismo de la proyección es un mecanismo muy común en el comportamiento humano. Y eso tenemos que tener cuidado porque a veces no nos damos cuenta de la verdadera motivación de nuestras emociones. Vamos a leer la definición. Se refiere a la tendencia de los individuos a atribuir o proyectar sus propios pensamientos, motivos o sentimientos hacia otra persona. Las proyecciones más comunes pueden ser comportamientos agresivos que provocan un sentimiento de culpa y fantasías o pensamientos sexuales socialmente no aceptados.
Por ejemplo, una chica odia a su compañera de piso, pero el super yo le dice que es inaceptable. Puede resolver el problema pensando que es la otra persona la que la odia. Ujú. Es decir, nosotros tenemos un sentimiento negativo hacia alguien o hacia una situación y invertimos el asunto. Decimos, no, es él el que me odia. Y, bueno, yo he visto eso muy a menudo en ciertos círculos sociales y no voy a citar cuál, pero he visto donde hay personas que tienen celos, tienen envidias, tienen frustraciones, y proyectan esto diciendo que es el otro el que tiene, el que es malo, el otro el que les odia, el otro el que... y quieren de esta manera ocultar los verdaderos motivos de sus emociones. Pero lo que me parece interesante ver es que ese comportamiento se ve eh, bastante en los niños. Uf, bastante claro. Y Mm. cuando los adultos hacen eso, es como una reacción de niños, no muy ¿cómo se dice? Racional. La realidad es de que todo lo hacemos de una manera u otra. Tenemos que ser muy vigilantes en cuanto a esto para no equivocarnos. Cuando nosotros tengamos un sentimiento hacia una persona, especialmente de sentimientos negativos, tenemos que Que eh, pensar muy bien, reflexionar pensar muy mucho. bien cuáles son nuestros verdaderos motivos, ¿no? Y tratar. Claro. Es que en general, por ejemplo, si una persona pues pasa pasa un evento, una situación y ¿cómo se dice? On doit prendre du recul, ¿cómo se Ujú. dice? Exacto. ¿Cómo se Tom- dice? Como- Tomar distancia. Sí, hay que tomar distancia y evaluar las cosas con calma. Exactamente. Hay que reflexionar, meditar en estas cosas, pedir la guía de Dios es muy importante. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia que nos habla de un caso de proyección que es bastante claro. Está en Hechos capítulo 6 versículo 13 al 15. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Vamos al contexto, se habla de Esteban y el juicio de Esteban antes de que éste sea muerto. Entonces vamos a ver lo que pasa. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Podemos decir que hasta ese punto, para Esteban, todo estaba muy bien, ¿no? Sí. Porque ellos reconocen de que él es inocente, o sea, ven su rostro como el de un ángel. Pero mira el cambio que hay en el capítulo siguiente del libro de los Hechos. Pues Hechos capítulo 7 versículos 57 al 58. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Qué los llevó a ellos a querer matar a Esteban? Era la acusación de querer destruir el templo. Y fueron ellos verdaderamente los que Y, ven- provocaron la destrucción del templo en el año 70. y de hecho Entonces, él no lo dijo, él no él dijo nunca eso. lo dijo, Porque dice en el texto que, como dice, que pusieron testigos falsos. claro. Ellos quisieron darle a un carácter negativo a Esteban porque querían ocultar las verdaderas razones de su odio. La verdadera razón de su odio es que ellas estaban rechazando un mensaje que sabían que venía de Dios, porque ellos ven su rostro como el de un ángel y ellos reconocen la inocencia de este hombre y sin embargo, ¿qué hacen? Lo apedrean, lo matan. Esto es un caso extremo de proyección, pero que ilustra bien cómo puede suceder en la vida de adultos. Por ejemplo, en el trabajo, en la vida laboral, un empleado que es muy eficaz en su trabajo, muy eficiente, y que su eficiencia pone un poco digamos que pone en evidencia la incompetencia de otros colegas. Estos otros colegas le van a tener odio por eso, pero no van a querer reconocerlo, no van a decir le odiamos porque es competente. Eso no se dice, ¿sí o no? Socialmente eso no es aceptable. Pero ¿qué van a decir? Van a empezar a buscar fallas en su trabajo, van a empezar a buscar, a darle interpretaciones a sus motivos, van a empezar a hacerle un mal ambiente porque están celosos y no quieren reconocer de que están celosos porque no pueden superar el nivel del otro. Celos. Y eso es una de las principales razones por las cuales la gente hace una proyección. La proyección es un mecanismo muy peligroso. El yo tiene un llamado del ello al odio.
el super yo le dice, pero ¿cómo se te ocurre? El super yo tiene que estar, él está tratando de hacer entrar en razón. Y el yo pues no sabe qué hacer y como no sabe qué hacer, entonces invierte las razones y justifica la pulsión tánatos del ello, que es una pulsión de muerte, la justifica diciendo, es el otro el que no me quiere, es el otro el que tiene ese sentimiento. O le voy a atribuir a un sentimiento para justificar mi reacción hacia él, para cubrir. Y cuando se cubre de una forma, digamos, entre comillas, se apacigua el super yo. Que el super yo dice, ah, bueno, pues si es así, pues sí. Pero realmente esto no es más que una estratagema del yo para ocultar algo que es mucho más profundo. Entonces, una vez más, tenemos que reconocer nuestra propia condición y por eso nosotros debemos en oración siempre pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón y nos traiga a memoria las cosas que están negativas, las cosas que no van bien. Porque es muy importante, si nosotros queremos avanzar en la vida, es reconocer nuestros errores. ¿Y quién no se equivoca? Nadie es perfecto. El que pretende ser perfecto ya tiene un problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial? Es primero de todo reconociendo nuestros errores y pidiendo humildemente a Jesús que nos ayude. Bueno, se nos ha acabado el tiempo para este tema y les agradezco por su audiencia, pero antes de eso, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas. Y en esta mañana tenemos una pregunta, no sé si habrán otras, pero bueno, vamos a empezar con una primera pregunta, que es la pregunta de Eden. ¿Cómo darse cuenta que, o cómo ayudar, mejor dicho, a una persona que no se da cuenta de sus errores? Está buena la pregunta. Sí, es que es muy No, no, complicado sí, es cuando muy una, común de estar enfrentado a ese tipo de sí, situaciones. la persona no se da cuenta o no, para aquella persona es normal o no sé. Yo pienso que es un trabajo de larga duración. Por eso, bueno, el objetivo de esta serie es mostrar la naturaleza humana, los mecanismos que están detrás de la mente humana y nuestra naturaleza mental, psicológica, y el plan de Dios que tiene para llevarnos a su ideal, ¿no? Nosotros a menudo estamos confrontados a esa situación de una persona que no reconoce sus errores, que no reconoce los motivos que tiene, que trata de ocultar en la negación las cosas que ha hecho o las situaciones en las que vive. Y son situaciones que son un tanto difíciles, difíciles de vivir, difíciles de aceptar y que causan dolor, que causan sufrimiento. Entonces, es algo que es muy duro, muy complicado. Y el proceso de transformación no es algo que nosotros podamos hacer. Realmente, si hablamos de una manera honesta, nosotros como seres humanos no podemos ayudar a nadie, porque difícilmente nos podemos ayudar a nosotros mismos, ni siquiera eso podemos hacer. Pero hay varias cosas que nosotros podemos hacer. Y yo diría la primera es la oración, porque no hay mejor que el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, para hacer entrar a una persona en conciencia de sus actos, de cosas horribles que hizo en el pasado y que no se perdona a sí mismo. Entonces vamos a ver un tema próximo, se llama la terapia del perdón. Y vamos a ver cómo es importante no solamente perdonar a los demás, sino perdonarnos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo puede llevar a la persona a encontrar ese equilibrio y esa paz. Y esto solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Pero para eso tenemos que, si nosotros queremos contribuir en ese proceso, tenemos que favorecer un ambiente en el cual la persona pueda encontrar una paz espiritual. ¿Sí? A menudo las personas que no se dan cuenta de sus errores son confrontadas a las críticas de los demás. Decimos, pero es que no te das cuenta cómo haces, que eres de mala fe y se le dice, y de verdad que no es fácil, una persona que es así, no es fácil, pero esto en general no ayuda mucho. O sea, la mayor parte del tiempo realmente agrava la situación. Eh, lo que tenemos que hacer es, primero, orar. Segundo, si la oportunidad se presta, y la persona está receptiva a hablar de la situación. Esto puede ayudar también a hablar de la situación. Y en casos muy extremos es importante pedir la ayuda de un profesional que pueda ayudar a poner un punto de partida de un cambio espiritual en la persona. Bueno amigos, hemos terminado este video. Les agradecemos por seguirnos, por seguir este tema.
Les invito la próxima semana a continuar, no hemos terminado y obviamente no vamos a hablar de todos los mecanismos de defensa porque el tema es bastante largo y no podría abordarlo, no tendría el tiempo. Pero si ustedes desean abordar algún tema específico, no duden en escribirnos, en hablarnos y vemos cómo podemos nosotros organizar un video sobre esos temas que ustedes puedan tener, sobre esas preguntas o inquietudes. Le agradezco también a Itamar por habernos acompañado en este video. Gracias a todos los que nos acompañaron durante la grabación. Que Dios les bendiga. Gracias por sus preguntas, por sus oraciones. Y usted que nos está viendo a través de la cadena YouTube, le agradecemos mucho por su audiencia. Si este video le parece interesante, si le parece útil, si piensa que le puede ayudar a algún miembro de su familia, por favor no duden en compartirlo y sobre todo denos un like en la cadena de YouTube, inscríbanse, pueden abonar, pongan alertas y si tienen preguntas no duden en hacerlas, será con gran placer, con gran alegría que les contestaremos. Que Dios les bendiga, que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la próxima semana. Chao.